Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Continuamos con la novela de Gilmer Mesa Aranjuez. Comenzamos en el capítulo 7, que se llama Colombia y los piojos. Es un capítulo fuerte. En el barrio todos éramos pobres. Unos hijos de obreros, algunos de padres con trabajos esporádicos y mal pagos, y otros sin padres. Sostenidos los hogares por mujeres laborantes en casas de familia, ricas o lavanderas a domicilio. Aranjuez, barrio pobre lleno de gente menesterosa e insatisfecha. Sin embargo, al crecer fui entendiendo que hasta la pobreza tiene gradaciones. Están los menos pobres que logran tener las 3 comidas diarias, una de las cuales tiene carne en el menú. Están los que a duras penas llegan a fin de mes y tienen que hacer piruetas en el esmirriado sueldo para poseer arroz con huevo y aguapanela todos los días en el plato. Están los pobres vergonzantes, que son la mayoría, los que sin tener un centavo aparentan plétoras y se endeudan para mantener una posición en la que solo ellos creen, puesto que todo el mundo sabe que están vaciados, que mantienen reventadas las diversas libretas del fiado en las tiendas cercanas. Les cortan la luz y el agua cada tanto y tienen que inventar cada día una nueva excusa para salvaguardar su marginalidad evidente. En esta categoría estábamos casi todos los del barrio. Y salidos de la pirámide social de pobreza que constituyen nuestros barrios populares, están los pobres extremos, que rayan en la indigencia. Aquellos para quienes no alcanzó ni siquiera una sucia esquina de la cobija zarrapastrosa con la que cubrimos nuestras miserias. Los que pasan hambre pura y dura, frío y mal sueño día a día. Los que hasta nuestras escaseces envidian porque las ven con opulencia. Los que no pueden ni imaginar el derroche, aunque sea de energía, y por eso se exilian en los juegos callejeros. Apenas se los nota por los bordes de la cuadra, como ratitas agazapadas mirando con rencor cómo jugábamos fútbol o a escondidijo. Los desterrados de siempre, los agónicos mendigos, desheredados hasta de nuestras llevaderas estrecheces. A este infeliz grupo pertenecían los piojos, una familia numerosa y extraña. El padre era un tipo huraño y agrio, que paseaba su pobreza astrosa por el barrio todos los días, tirando de un descompuesto carro de rodillos que chillaba dolores en cada avance y anunciaba su presencia desde lejos, recogiendo cartones y hurgando basura sin hablar nunca con nadie. Sus hijos eran 3 hombres y 2 mujeres intercalados, todos sucios, feos y malolientes, que no estudiaban y recogían aguamasa en las casas vecinas para alimentar unos marranos famélicos que tenían en el solar de su casa y unas impertinentes gallinas que deambulaban por los alrededores del hogar y asustaban a la gente con sus correteos inesperados en donde menos se pensaba. Y la esposa, una anciana desdentada, mugrosa y chocante, que fumaba todas las tardes en la acera un oloroso tabaco que infectaba el ambiente con su pestilencia. Antes de entrar de nuevo en su casa, una caverna horripilante que producía náuseas al pasar por el frente y que todos los muchachos esquivábamos al cruzar de paso a la tienda o a la escuela. Completaba la familia un tío igual de extraño, o más, si se pudiera, además de andrajoso como el resto. Tenía lo que después supe era un leve retardo mental, y miraba a la gente sin verla, con ojos idos y rojos, porque si bien nunca supimos que hiciera nada productivo, todos los días tenía con qué comprar marihuana y se la fumaba sin recato en la puerta de su casa recién empezaba la noche. Como nunca nadie supo su nombre, los pillos de la esquina, que eran quienes se encargaban de rebautizar a todo el barrio, lo llamaron Colombia, porque siempre tenía puesta una camiseta original de la selección nacional que nunca supimos cómo consiguió ni cómo pudo durarle tanto, puesto que a legua se notaba que había conocido poca agua y jabón y no hubo un solo día en que no la tuviera puesta. Y como no hablaba casi nada, la gente se acostumbró a llamarlo con el apodo que llevaba puesto encima cuando escasamente lo requerían. Así lo nominaba incluso su familia.
Para nosotros, cuando niños, los piojos, y en especial su tío, eran la entelequia que nuestras madres urdían para que hiciéramos caso. Nos decían que el piojo o Colombia nos iba a llevar y a encerrar en su casa, de manera que terminábamos considerándolos el epítome de la perversidad y el más alto motivo de horror, y a su casa una sucursal del infierno. De hecho, lo parecía, porque lo que se alcanzaba a ver desde lejos era una boca oscura, con una hoguera grande al fondo y otras varias hogueritas. Con el tiempo supe que nunca tuvieron luz eléctrica y cocinaban y se alumbraban con leña. Por eso las paredes estaban cubiertas de hollín y los fuegos eran pequeñas teas o fogones con los que suplían sus precariedades. Pero para unos niños como nosotros, que teníamos el imaginario cristiano heredado de los padres y éramos afectos a los cuentos de terror, su casa era lo más parecido al Averno que pudiéramos contemplar. Es extraordinario cómo la gente crea en salmos y leyendas en las que creer para tener cómo despreciar al diferente solo por serlo, y eso le otorga una suerte de superioridad en la inferioridad que es de por sí la vida. Y con estas invenciones torpes y vulgares disimulan el mal verdadero que los habita y los corroe. Así convalidan sus vilezas y las hacen imperceptibles solo porque están dirigidas al que la mayoría señala como el hórrido. Y en nuestro barrio pobre, los piojos fueron siempre los depositarios de esas invenciones. Tal vez porque el mal real, físico y arbitrario estaba tan palpable que se volvió paisaje, y se necesitaban quimeras horripilantes que fungieran como amenazas para los críos. Por eso se decía de ellos que comían basura, que el padre sacrificaba gatos y perros callejeros para alimentarse de ellos, que engordaban los marranos con ratas y cosas de similar laya. Cuando fuimos creciendo, nos fuimos acostumbrando a su presencia turbia, a su estar difuso como de sombras, hasta que finalmente dejaron de espantar y se hicieron comunes, aunque molestos. Con esa molestia que suscita la mugre, pues nos espanta la suciedad como si fuéramos una sociedad limpia, pero quizás ahí está la cuestión. Al ser una comunidad mugrienta y podrida por dentro, nos gusta aparentar limpiezas y nos aplicamos con ahínco a disimular cualquier trazo de roña, sin querer aceptar que somos cuando más una sociedad lavada, pero nunca limpia. Y comprometidos como estamos con esa simulación, la mugre nos fastidia y le indilgamos todos los males del mundo, convirtiéndonos en una sociedad estética antes que ética. Por eso es tan importante nuestra apariencia, cómo nos vemos y cómo nos ven, imperando en todo las superficies y desechando las profundidades. Aparentar, como método de vida, ha venido creando los seres frívolos y gélidos que somos, donde no importa en el otro más que su aspecto, su ver y su tener, pero nunca su ser. De ahí que cuando alguno no se ve como el resto quisiera, pasa a ser despreciado y excluido. Los piojos, a las claras, hacían parte de la mugre más vistosa de nuestra limpiada sociedad mugrienta. Por eso, nos eran molestos, como una media puesta al revés, a la que uno se acostumbra pero que nunca deja de molestar y no ve la hora de quitársela encima. Con la edad y los cambios de actitud del barrio y la cuadra, nuestros juegos también fueron mutando, se hicieron más feroces, tal vez para estar acordes con la ferocidad que se estaba imponiendo en la ciudad. Pronto la persecución infantil que todos conocíamos como chucha se nos hizo insuficiente y le fuimos adicionando castigos y penas indómitas a los que fueron atrapados. Algo que empezó sin querer para darle más picante al recreo, al principio eran cosas cándidas, como darle 3 vueltas a la manzana en menos de tanto tiempo o cargar piedras pesadas de un lugar a otro. Pero estas incipientes sanciones iban doblegando al penado, acercándolo a la humillación, no tanto por el rigor de la pena, como por las burlas que surgían de los jueces, quienes fácilmente de una ronda a otra intercambiaban posiciones
y los que fueron penados ahora penaban. Así que en poco tiempo el juego se transformó en una excusa para venganzas circulares y pasó de la diversión al terror, con el agravante de que nadie podía negarse a participar so pena de ser tomado por un cobarde. Y hasta demudó el nombre del juego. Nunca supe quién lo llamó así por primera vez, ni cuál fue el origen del calificativo. Pero todos empezamos a decirle a este compendio de sordideces Romilio. Y fue gracias a ese impetuoso juego que conoció un abismo oscuro y confuso de la vida de los piojos, y en particular de su tío Colombia, que aún hasta hoy me perturba y que a la postre sería el motivo de su desplome. Un sábado, cuando empezaba a atardecer, los muchachos de la cuadra nos pusimos a jugar. Clarence y Garro, por ser los más grandes, eran los persecutores y los demás huíamos. El chino y yo nos distrajimos un momento viendo a las peladitas que regresaban de la catequesis y fuimos atrapados de primeros. Pero gracias a la belleza de las niñas que nos habían retenido, aceptamos casi con gusto la sentencia que sabíamos se nos avecinaba y ya entregados, terminamos de contemplarlas hasta que se acabara el juego. Cuando Clarence, que ya empezaba a mostrarse como un muchacho adelantado en cuanto a maldad e intentaba entablar algo de cercanía con los pillos, de quienes después sería uno de sus más conspicuos integrantes, y que, proemiando sin saberlo en esa situación, determinaría por esas vueltas del destino la vida del chino. Se nos arrimó con la mirada de fiera que sabe atrapada a su presa y se solaza con el temor que ésta despide y nos dijo: «Ay, pelaos, la verdad yo no quisiera ponerlos a hacer esto, pero me toca. Así como a mí me tocó comerme esas naranjas podridas la semana pasada cuando el chino me cogió. De manera que la pena es meterse al solar donde los piojos y robarse una gallina». Terminó de decirlo y todos nos miramos con incredulidad mientras él se sonreía con la mueca filosa de malvado. Nos quedamos mudos, porque aunque las penas cada vez eran más cruentas y nosotros cada vez más bravíos y provocadores, los piojos hacían parte de los terrores primigenios de todos, y su casa era para nosotros poco menos que el fortín del diablo. El silencio de todos era la manera tácita de manifestarle a Clarence que el castigo era excesivo y desmesurado. Pero esto, en vez de conmoverlo, consiguió excitarlo y remató diciendo: «Claro que si no quieren ir, les cambio el castigo por una ronda de patadas de todos». A lo que el chino y yo nos miramos entre asustados y desafiantes, porque ambos sabíamos que la ronda de patadas significaba una cascada brutal, y sobre todo porque aceptarla era de paso aceptar que no teníamos pelotas ni temple para cumplir los castigos, y eso, en el barrio, era sinónimo de exclusión social inmediata. De manera que, haciendo un esfuerzo, y en mi caso, embobando con mala cara el malestar de estómago y temblor de rodillas que la sentencia me provocó, dije: «¿Qué pues, Chinini? Hagámosle pues de una». Al chino se le notaba el miedo en los ojos, pero haciendo de tripas de corazón me dijo: «Va pues». Y juntos nos encaminamos a la cuadra contraria para encontrar el solar por la trastienda. Pasamos por entre los muchachos como dos condenados al patíbulo y recibimos sus miradas anhelantes en suspenso. Muy en el fondo, todos deseábamos que pasara algo que conmutara la pena, que algo milagroso ocurriera y suspendiera lo que avecinaba. Yo rogaba porque mi mamá saliera a la casa y me llamara a hacer un mandado o algo, pero en los momentos cumbres escasean los milagros, y quien los espera es tan solo un optimista que pronto dejará de serlo. Nada pasó, y la situación continuó como las cosas que a fuerza de haber empezado tienen que seguir, aunque ninguno de los implicados lo desee en serio, solo porque están en juego tantos orgullos abstrusos que es más conveniente acabar que detenerse, aunque todos sepan que hacerlo es un error. En un segundo estábamos los dos condenados violando la chambrana de una casa vecina para entrar a un solar que nos conduciría a la retaguardia de la casa de los piojos. Cuando entré,
Logré ver cómo Clarence y los demás chicos nos observaban hasta el último momento. Y una vez estuvimos solos, el chino y yo, él se me hizo detrás. Creo que tenía más miedo que yo, porque en un momento, luego de 10 pasos de recorrido, sentí un sollozo en mis espaldas, al que no quise prestarle atención para no evidenciar su miedo, y porque en el fondo yo estaba a punto de llorar también. Atravesamos el solar vecino con el corazón en la boca y con el alma dictaminando angustias, hasta que llegamos al solar de los piojos. Una selva tupida, llena de basura acumulada por años, charcos verdosos y fétidos, muñecas descabezadas, carritos destartalados y tejas de zinc roídas que acababan de componer un paisaje que olía a chiquero y cañería. Los marranos fueron los primeros en advertir nuestra presencia y chillaron como locos, obligándonos a escondernos en la pared contraria a la porqueriza y permanecer quietos y en silencio durante un rato que se me antojó largo como la agonía. Ahí, paralizados como estatuas de iglesias y asustados como gatos ante una jauría, vimos aparecer a Colombia, quien traía puesta su incorruptible camisa y la mirada desorbitada y ansiosa. Nuestro miedo se hizo terror porque bastaba con que se dirigiera al chiquero para que se topara con nosotros de frente. Pero en vez de eso, cogió para el lado del corral de las gallinas, contrapuesto a donde estábamos, lo que nos dio la posibilidad de agacharnos y quedar al cubierto de su mirada, pero desde una posición donde podíamos vigilar sus movimientos. Antes de entrar al corral miró azorado en todas las direcciones y al creer que nadie lo observaba, tomó por el torso a una gallina colorada y flaca y empezó a acariciarla mientras le decía cosas ininteligibles desde donde estábamos, pero que sonaban a ternezas extrañas en él tan callado y más raras aún dirigidas a un animal. Después de un rato de estar en esa, se puso el animal debajo del brazo izquierdo, mientras se desabrochaba el pantalón de drill con la mano derecha y lo dejaba caer hasta los tobillos. De pronto el chino me talló con el codo para llamarme atención, y cuando volteé a verlo tenía la cara como una artesanía sin pintar y los ojos como dos platos limpios. Era el rostro del horror. Yo le hice la señal de silencio con el dedo, innecesariamente, porque los dos estábamos desvaídos, y volví la vista a Colombia. Desde donde estábamos solo podíamos verle el culo fofo y mugriento, pero por los movimientos de su brazo pudimos adivinar lo que estaba haciendo. Al poco tiempo se sacó la gallina de debajo del brazo y la tomó con ambas manos. Al voltearse alcanzamos a verle el miembro erguido con el que empaló al ave en un procedimiento sinuoso y bestial que él parecía dominar bien, porque supo estrangularla en cuanto empezó a cacarear monstruosamente. Él se mantenía quieto y meneaba lo que quedaba del animal de un lado a otro, hasta que se retorció en un espasmo cerrero, provocando un gemido en el chino y avivando el terror en mí por ser descubiertos. Colombia percibió el quejido y miró como loco en todas las direcciones sin dar con nosotros. Tiró a un lado la gallina muerta y se levantó los pantalones afanosamente, sin dejar de observar por todos los rumbos. Yo estaba muerto de miedo y el chino peor, al punto que me tomó la mano con fuerza y no me la soltó hasta que Colombia ingresó afanoso en su casa. Y nosotros aprovechamos su ausencia y nos devolvimos a toda carrera por donde habíamos venido. Mientras atravesábamos el solar, oíamos los gritos de la mamá de los piojos dentro de su casa que decían: «¡Cochino hijo de puta! Otra vez me mataste una gallina, asqueroso». Y no nos detuvimos hasta llegar de nuevo a la cuadra en donde nos esperaban los muchachos, con rostros expectantes, incrementados ahora por la mueca de terror que traíamos ambos y por la ausencia de la gallina robada. El chisme se esparció en poco tiempo y en todas las direcciones hasta que a través de Clarence llegó a oídos de los pillos, a quienes la escena les sonaba aberrante y sucia hasta la náusea. Pensaron en hablar con el piojo mayor para que sancionara a su cuñado, porque hasta ellos, tan malandros, le tenían cierto resquemor a esa familia, y por eso mismo el tema cayó pronto en el olvido de todos, menos en el mío,
que a partir de esa tarde al menos una vez a la semana revivía la visión en sueños que mutaban en pesadillas, cuando Colombia me invitaba a ser parte de su orgía ornitológica, y yo me despertaba sudando frío y con una mezcla de terror y asco y angustia. Desde ese día su presencia en las sombras y la de toda su familia me producía vértigos y abismos en el estómago que me parecían huir con tan solo intuirlos. Si bien nunca se cumplió el proyecto de hacerlo reprender por el piojo mayor, la gente que antes los despreciaba ahora los aborrecía y les temía a la vez, y esa mezcla nunca produce nada bueno. Un diciembre, como era de costumbre, los pillos organizaron una marranada para el 24 y encomendaron a Tito y a Clarence, que ya hacían parte de ellos, conseguir un marrano y quien lo matara. En el barrio habían varios marraneros, pero todos, salvo los piojos, vivían alejados de la cuadra, por lo que pese a la aprensión que se les tenía, decidieron conseguir el animal con ellos por la cercanía. El 23 fueron hasta la acera de la casa y ahí realizaron el negocio con el piojo padre, quien los invitó a que entraran y contemplaran los animales y escogieran el que más les gustara antes de tasar el precio. Los dos pillos se miraron azorados, pero después de amagar irse y de tratar de esgrimir algún pretexto, se vieron obligados a entrar. Clarence después nos contó que la casa hedía a chiquero y aguamasa por todas partes, que las paredes eran roñosas de hollín y grasa, que las alcobas no tenían puertas y dormían sobre colchones descendidos y rotos que vomitaban una espumosa mugrosa por sus bordes descosidos. La cocina eran 2 travesaños de madera que sostenían una tabla sobre la cual reposaban unas ollas tiznadas y cubiertos sucios, y el fogón era un agujero humeante que daba al solar. Haciendo un esfuerzo por retener las arcadas que el olor les provocaba, atravesaron la casa y llegaron al solar, en donde, contrario a lo que pensaron, el olor, en vez de amainar, se incrementó hasta lo insoportable. Se taparon las narices con el cuello de la camisa y fueron al chiquero. Cuando estuvieron en el borde, observaron cómo Colombia, que no los había sentido llegar, ensimismado y extasiado como estaba, penetraba arrodillado a una marrana rucia de las más jóvenes del corral. Los 2 bandidos lanzaron un grito de espanto que cortó la embriaguez de Colombia, quien salió del animal y, tratando de levantarse los pantalones, se enredó y fue a dar a la tierra inmunda del chiquero, mientras su cuñado saltaba a la cerca y le propinaba una tunda como no habían visto los muchachos. Clarence salió corriendo de la impresión y Tito trató de seguirlo, pero lo detuvo el vómito que no pudo contener y tuvo que trasbocar en el sucio solar antes de imitar a su compañero. Llegaron a la esquina y, trastornados y enfermosos, comentaron el suceso con todo el que los quiso escuchar, hasta que la historia llegó a los oídos de los patrones que fueron quienes se encargaron el marrano. Los 2 hombres, al escuchar lo descarriado de la historia y viendo cómo en menos de nada se había vuelto el tema del barrio, como las señoras empezaban a hablar por lo bajo y decir que cómo iban a permitir que un pervertido de esos conviviera con los niños, como les decían a sus hijos, quienes en el fondo eran unos prospectos de bandidos, pero a quienes sus madres consideraban poco menos que las estampas del niño Jesús en bondad y carisma, que no se podían tolerar esos comportamientos y esas influencias, de manera que los 2 patrones decidieron que las mujeres tenían razón y que un personaje de esos empañaba la imagen del barrio, trastocaba los órdenes establecidos y permutaba la normalidad y la tranquilidad de sus habitantes, y decretaron su muerte. Con los patrones al frente, seguidos de Tito y Clarence, salió un convoy de bandidos hasta la puerta de la casa, en donde encontraron a la esposa del piojo, enmarcada en la puerta, que los esperaba, hierática y decidida con un cuchillo en la mano para decirles: si van a matar a mi hermano, primero me tienen que matar a mí. A lo que el patrón mayor salió de entre la columna de vecinos y aulicos y le dijo con la soberbia del que se siente dueño del destino colectivo: vea, señora,
Este problema no es con usted. Háganos el favor y se retira, que su hermano es un asqueroso, y en este barrio no podemos tolerar cochinadas de esas. La mujer, sin perder un ápice de aplomo, lo miró a los ojos y respondió: Vea, señor, si a cochinadas vamos, ustedes son peores que mi hermano y que todos los miembros de mi familia. Ustedes matan, roban y violan, y nadie les dice nada. Nosotros nunca nos hemos metido con nadie del barrio, a diferencia de ustedes, que le hacen sus fechorías a sus propios vecinos y amigos. Mi hermano tiene problemas. Él no es normal, pero nunca se ha metido con ninguna persona. Si hace porquerías, las hace dentro de su casa, que es lo mínimo que cualquiera debe hacer: mantener encerradas sus cochinadas, y lo hace con animales míos y de nadie más. Tanto a ustedes como a nosotros nos disgusta lo que hace, pero es cosa nuestra lo que él haga dentro de nuestra casa. Y como vieron, mi marido ya lo castigó como se merece. Pero de ahí a dejar que todos ustedes vengan a matarlo delante de mí, hay una gran diferencia. Por eso les repito que si lo van a matar a él, me tienen que matar a mí primero. Pero le dejo claro que antes de morirme me llevo a más de uno conmigo, porque yo no estoy pintada. El patrón, que no toleraba el mínimo desacato en ninguno de sus hombres, vio tal decisión en el rostro y en el gesto de la mujer que por primera vez en su vida se sintió intimidado y agachó la cabeza antes de decir: Vámonos, muchachos. Mirando a la señora mientras daba media vuelta, dijo: Cuide mucho a ese asqueroso, señora, que esto no se queda así. La mujer encendió medio tabaco y se quedó parada en la puerta, viendo irse a la gente que le gritaba desde lejos: ¡Cochina! ¡Lárgate del barrio, alcahueta, malparida! Al volver a la esquina, el patrón seguía cabizbajo y meditabundo. Sus muchachos no decían nada, esperando que reaccionara, cuando al cabo de un cuarto de hora salió del marasmo y dijo: La chimba, a ese loco hijueputa hay que matarlo o nadie nos va a respetar nunca. Los pillos que lo rodeaban decía que de una, que acabaran con toda la familia, que lo sacaran del pelo, metiéndole un tiro en una pata a esa vieja hijueputa para que no chimbeara, y mil opciones más. El patrón escuchaba estos disparates sin oírlos, como si fueran murmullos, hasta que dijo: Nada de eso. Dejemos que pase el 24 y la fiesta, hasta el 25. Pero apenas todo se calme, el 26, empezamos a vigilar esa casa. Y en cuanto ese puto loco asome, que seguro se va a querer trabar, Clarence y Vidal le pegan 3 pepazos en la cabeza y salimos de ese problema. Los dos designados se miraron y luego, mirando al jefe, hicieron un gesto afirmativo antes de decir: Como usted diga, patrón, délo por hecho. La fiesta se realizó y se cambió el marrano por medio novillo que compraron directamente en la carnicería. Nadie quería ni siquiera oír hablar de cerdos, animal que para todo el mundo ese día tenía connotaciones nefastas. La parranda se postergó hasta el anochecer del 25, cuando, después de hacer un sancocho de gallina para desenguayabar, el cansancio venció a todos y la cuadra y el barrio quedaron desiertos, como solo esa noche y la del 1 de enero pueden ser testigos. El mediodía del 26 trajo a todos de vuelta a la esquina, con rostros macilentos y debilidad en el cuerpo. La gente comentaba las exuberancias de la fiesta y el descontrol de los que abusaron del trago y la droga. Otros se tomaban canecadas de agua para amainar la resaca o mezclaban alcacercer con limón en un vasito de agua para aplacar el estómago. Los más optimistas y fiesteros ya vislumbraban y comentaban la parranda del 31 con motivo de la futura jarana. Y al prefigurar el banquete volvió a la mente de todos el recuerdo de Colombia y la parafilia que lo había condenado. La mera mención del loco indispuso más al patrón, que se retaba con un dolor de cabeza que amenazaba con ganarle la partida, pese a la ristra de aspirinas que consumía como si fueran confites, y con desprecio en el gesto y voz malhumorada miró a Clarence y a Vidal y les dijo: ¿Qué hubo pues, que no están resolviendo esa vaina? Los muchachos se miraron y con mala gana se alejaron en dirección a la casa de los piojos. Antes pararon en sus casas y prepararon las armas: un revólver 38 Smith & Wesson recortado y una SIG Sauer P220, y se apostaron en la esquina desde donde
podían otear la entrada de la vivienda de los piojos. El calor arreciaba y los dos bandidos solo querían terminar con la tarea antes de que el sol calcinante acabara con ellos. Al rato fueron hasta la tienda y se tomaron 2 cervezas cada uno. Volvieron a la esquina, pero la casa permanecía cerrada y no mostraba otro rastro distinto de actividad interior que un leve hilillo de humo que salía del solar y se encumbraba en el cielo, lo que se traducía en movimiento adentro y en espera obligada en los vigilantes. Colombia, después de la tunda de su cuñado, se había confinado por propia voluntad en una cueva que había cavado en el solar cuando era joven para llevar a los primeros animales que ultrajó y donde empezó a fumar marihuana al escondido, hasta que fue descubierto por su hermana. Y después de una azotaína legendaria, le clausuraron su gruta secreta, creyendo que por falta de sitio el sujeto desistiría de sus malas prácticas. El día del hecho, ese 23 de diciembre, agazapado y lloroso, se fue a la boca obturada con unos ladrillos sobre una tapa de hierro y los removió uno a uno entre sollozos de incomprensión e impotencia hasta despejar la entrada. Se encerró durante algo más de 60 horas. Intuía por la paliza que había hecho algo mal, pero no porque pudiera procesarlo como algo antinatural o aberrante, sino por el castigo recibido. Por eso, como forma de protesta, durante ese tiempo no recibió comida ni bebida que viniera de su casa, y por la noche, cuando sentía que todos dormían, se metía a la cocina y con sumo sigilo, como las ratas, repelaba las ollas de los sobrados de la pitanza diaria y tomaba agua de la llave antes de volver a su guarida, en donde pasaba las horas escarbando la pared y dibujando en el barro con algún chuzo escenas de su familia que se prefiguraba a su mente aturdida y que borraba con rabia inmediatamente después de contemplarlas. Fumando de a poco un único bareto que había podido rescatar de su pieza en la primera noche, que al cabo del tiempo se le agotó, y su ansiedad fue en aumento hasta hacerse insoportable. Cuando ya no pudo resistir el mono, salió de su escondite, en procura de un bareto salvador de los que le suministraba su hermana cada vez que lo veía muy desesperado. Al buscarla, ella lo vio venir más sucio que de costumbre y con la mirada voraz del adicto en abstinencia, y le gritó desde la casa, sin dejarlo acabar de llegar: «Devuélvete pa' tu hueco, puercada, que no te va a dar plata ni vicio. Para eso sí salís, pero a comer no. Quédate donde estabas, que aquí no vas a encontrar nada». Colombia la miró suplicante, pero la hermana tornó la mirada ofensiva, y el hombre agachó la cabeza y torció su camino hacia la salida. Antes le había pasado que se quedaba varado de vicio y se lo granjeaba rebuscando basuras servibles como piezas metálicas o botellas vacías que canjeaba en una chatarrería de un barrio vecino por bolitas de marihuana directamente, que el dueño encontró más baratas y estimulantes para los recicladores que el dinero. Colombia pensó que podía conseguirse algo de esa manera y por eso salió a la calle, pasado el mediodía del 26 de diciembre, mientras los dos asesinos, abotagados, se demoraron un par de minutos en reconocer y reaccionar al movimiento de su víctima. Cuando Clarence le dijo a Vidal: «Mira, a ese hijueputa con la camiseta de Colombia, ese es, ¿sí o qué?», el otro se paró como picado por un tábano diciendo: «Pues claro, marica, ¿qué es?». Salieron corriendo con las armas en vilo mientras Colombia hacía lo propio en busca de las basuras de la esquina contraria. Le dieron alcance en una docena de zancadas y sin detener su carrera le pegaron 6 tiros en la cabeza. Las detonaciones, que en esas fechas se confunden con pólvora, no se demoraron en convocar a los curiosos, y en pocos minutos la gente se arremolinó en torno del muerto, pero perdieron el interés apenas descubrieron de quién se trataba. Algunos comentaron qué bien muerto estaba. Su familia se enteró por el bullicio y salieron todos de su casa para verificar lo que ya sabían. La hermana se le arrimó llorando en silencio, con la mirada fija en el cuerpo ensangrentado. Se agachó despacio, hablándole como si estuviera vivo. «Ay, mi niño, cómo te dejé solito. Yo sabía que corrías peligro y te dejé solito, maldita sea. Por un maldito bareto te me saliste de la casa.
No, corazón, ¿cómo te matan así? No, mi amor, mi corazón. Y se le acercó al rostro desfigurado por los tiros para alzarle la cabeza mientras le decía: tranquilo, mi amor, que ya no vas a sufrir más. A donde quiera que te vayas, vas a estar mejor que aquí. Vas a tener toda la marihuana que querrás y nadie te va a pegar ni a tratar mal. Vas a estar muy bien, corazón. Y lloraba bajito, fijada en solo su hermano, mezquinando su llanto y su dolor solo para ellos dos, forjando una mínima ceremonia de dolor puro y amor sincero en la que no cabía nadie más, ni siquiera sus hijos, que miraban por los alrededores como ratoncitos temerosos y ávidos, a la vez husmeando un trozo de queso, sin atreverse a interrumpir a su madre. A esa cena concurrí yo, para ver al muerto como casi todo el barrio, y al verlos así tuve ante mí el pesar necesario y suficiente para ver esa familia con otros ojos, sobre todo a sus hijos, hombres, y a su madre, que por encima de los harapos y la mala facha estaba la vida, o una parte de ella, la más importante y humana, la de la pena que nos emparentaba y nos igualaba. Sentí una profunda tristeza que sobrepasaba mi prejuicio. Los vi en su real dimensión, gente adolorida y deshecha, desconfiada de nosotros, que nos creíamos normales, sin saber muy bien qué era eso. Me fui a mi casa con la cabeza llena de la visión de su pena, que se hacía un poco mía y se mezclaba amargamente con la culpa por haber sido el que sin quererlo descubrió para el barrio el secreto del tío que lo condujo a su fin. Pasé una noche de imágenes lóbregas y perfidios sueños en los que la camisa amarilla del finado se iba tiñendo de rojo de su sangre, mientras todo el barrio celebraba esta muda como si fuera un gol en la final de la Copa del Mundo. Al otro día, vimos pasar su entierro. La muerte cada quien la enfrenta a su modo y trata de engalanarla en la medida de sus posibilidades con lo que tiene a la mano. El mundo de los piojos era la basura, y el entierro del pariente extrajo los atavíos menos basurales del basural de su vida. Al frente iba el piojo mayor, andrajoso como siempre, cargando un cajón de madera barata sin ningún lujo. Al lado su esposa, que bregaba con el flanco contrario hundida bajo su peso, y detrás sus hijos mayores, Jairo y Ana, que no podían con lo pesado del féretro. Seguido el resto de la familia, todos cabizbajos y exagües, dejando a su paso sobre la calle un hilo de sangre que chorreaba de la caja. La pobreza de su vida discurriendo gota a gota hacia la muerte pobre. Recuerdo sus pasos lentos y mohínos, como en una vieja película en blanco y negro que de repente cobra color con los ojos de los hijos, cuando observaron alrededor y vieron que todo el barrio los seguía con la mirada. Sus caras se llenaron de significado. De pronto eran alguien y se sentían percibidos como algo distinto al asco y la repulsión, al odio y el desagrado. Eran vistos como gente doliente que transitaba su aflicción con dignidad, como había hecho la mitad del barrio con las muertes propias en una época prolija en tristezas. En ese momento dejaron de ser la familia paria y se volvieron de golpe hermanos de luto, porque nada emparenta más que la pena sufrida y el hambre aguantada. Nada solidariza más que los padecimientos conjuntos. Ninguno de ellos levantó la cabeza, pero podría jurar que por dentro iban sonriendo. Nadie dijo nada, porque nada había que decir. De repente mi padre salió de la casa y se puso detrás de los deudos para recibirle el ataúd en el hombro a la niña que estaba exhausta. Después salió otro señor, y una señora y su esposo, y luego otro más. Se fueron sumando de a uno, de a dos, hasta que a la iglesia de San Isidro arribó una procesión de vecinos que acompañaron en silencio la misa. Nadie habló de Colombia, pero al volver del entierro los piojos habían perdido su lastre de monstruos. Su sangre séptica se había desinfectado con el dolor. Así de protervos somos. Fue menester el sacrificio de uno de ellos para equipararlos con los demás, para humanizarlos e incluirlos. A Colombia no lo mataron los pillos que alaron el gatillo, sino que lo mató el barrio entero, y la necesidad de cobrar el peaje de superioridad moral que se endilga como sustento esta sociedad hipócrita, pacata y violenta. Con Colombia enterraron también su destierro. A partir de ese día los hijos empezaron a ser parte de nuestros juegos, y sus padres fueron saludados,
y recibieron más aguamasa que nunca para engordar sus marranos. Pronto Jairo, que era el hijo mayor, empezó a trabajar en un supermercado cargando paquetes y se hizo amigo de los sanos. El Benjamín fue inscrito en la escuela en donde se juntaría con niños comunes y crueles, que en pocos años se volverían pillos igual que él, quien además fue conocido y temido al crecer y adoptar el apodo genérico de su oficio, el pillo. El intermedio, a quien todos conocimos como el ñoño, fue mi amigo, otro de los sanos, el mejor jugador de fútbol que haya pisado estos predios y que haya visto en mi vida. Un talento verdaderamente excepcional, con una zurda prodigiosa, todo un poeta del balón que llegó a donde más pudo con el deporte, la cantera de un equipo grande, quedándose en el proemio de su debut profesional, porque el fútbol lo salvó de ser un pillo, como su hermano menor, pero no de ser un piojo. Muy bien, aquí terminamos este capítulo número 7 de Aranjuez. Un capítulo que nos llama mucho a la reflexión. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darle me gusta y por compartir este video para que otros también disfruten de esta historia. Hasta pronto.